Cuando una vida se transforma, la naturaleza nos entrega señales sutiles que nos recuerdan que el alma nunca se pierde, solo cambia de forma. ¿Quién puede negar que la tierra habla, aunque no use palabras? ¿Quién puede cerrar los ojos y no sentir que hay mensajes que viajan en el viento, en el canto de un ave, en el vuelo inesperado de un ser alado? Hay señales que parecen pequeñas, pero que tocan lo más profundo del alma. Ese día, ella caminaba con el corazón aún herido. La muerte había tocado su vida, y el silencio que deja la ausencia se sentía más pesado que el aire. Y entonces apareció, suspendida en el aire como si flotara en otro tiempo, una mariposa. Ligera, casi transparente, parecía traer consigo un susurro que solo el alma podía escuchar. Y en ese instante nació la pregunta que guiaría todo este camino. Si una mariposa aparece tras una muerte, el mensaje espiritual que trae. Este viaje que estás por escuchar no es solo una historia. Es un puente entre mundos, un espejo donde la vida y la muerte se miran. Quédate hasta el final, porque conocerás una práctica ancestral que puede transformar tu conexión con la tierra y con las almas que amas. El encuentro que rompe el silencio. Ella permaneció inmóvil, como si supiera instintivamente que un solo movimiento brusco bastaría para romper la delicada hebra invisible que la unía a ese ser alado que flotaba frente a ella. La mariposa, suspendida en el aire como si no estuviera sujeta a las leyes del viento, parecía sostenerse más por un propósito invisible que por la fuerza de sus alas. La luz del sol, filtrándose entre las hojas, caía sobre su cuerpo diminuto y encendía tonos dorados y ámbar que cambiaban con cada sutil inclinación. En ese momento, el bosque entero pareció volverse consciente de su propia existencia. El murmullo lejano del follaje se atenuó, como si hasta el viento quisiera observar en silencio aquel encuentro. El aire estaba tan quieto que podía oír el sonido de su propia respiración, y sin embargo no sentía inquietud. Al contrario, había una paz extraña, densa, que le envolvía como un manto. Ella recordaba vagamente que en las culturas más antiguas se creía que ciertos encuentros en la naturaleza no eran fruto del azar. Un animal que se acerca sin miedo, una flor que se abre en el momento justo, una mariposa que interrumpe tu camino. Eran entendidos como mensajes, como llamadas desde una red invisible que une a todos los seres. Tal vez por eso, sin pensarlo demasiado, supo que lo que estaba presenciando no era algo ordinario. Era una conversación velada, un lenguaje que no necesitaba palabras y que se sentía más que se entendía. La mariposa giró en el aire y se acercó un poco más, tanto que pudo ver la textura delicada de sus alas, como finas hebras de polvo luminoso tejido en patrones que parecían guardar un significado oculto. Ella la miró como quien contempla un misterio y, sin querer, sus labios esbozaron una leve sonrisa, la primera desde hacía muchos días. Cuando finalmente la mariposa se posó sobre una rama fina, cerrando y abriendo sus alas con un ritmo pausado, ella sintió que estaba respirando junto a ella. El dolor, aunque presente, dejó de sentirse como un peso aplastante y comenzó a fluir como un río que, aunque turbulento, encuentra su cauce hacia el mar. Ese instante, que podría haber pasado desapercibido a cualquier otro, fue para ella la apertura de un portal interior. Comprendió, sin necesidad de explicaciones, que el duelo no siempre habla con lágrimas, sino también con alas. El significado universal de la mariposa. La mariposa, en su fragilidad aparente, ha sido desde tiempos inmemoriales un símbolo que atraviesa culturas, mitos y creencias, un arquetipo que conecta el mundo visible con el invisible.
Su transformación de humilde oruga a crisálida inmóvil y de ahí a criatura alada ha inspirado a pueblos de todos los continentes como una metáfora viva del viaje del alma. Para los antiguos griegos, la palabra psique significaba al mismo tiempo alma y mariposa. No era una simple coincidencia lingüística, sino la manifestación de una comprensión profunda, que el alma, como la mariposa, debe pasar por etapas de encierro, silencio y renuncia para desplegar finalmente sus alas. En las leyendas mesoamericanas, las mariposas eran mensajeras que llevaban las palabras de los ancestros a los vivos, especialmente en los días de memoria y ofrenda. Los pueblos celtas, por su parte, veían en las mariposas blancas la presencia de los espíritus que regresaban para cuidar a los suyos, un recordatorio de que el amor traspasa la frontera de la muerte. Sin embargo, para ella, en aquel instante de encuentro, todo este saber no estaba en la superficie de su mente. Lo que sentía era algo más primario y visceral. La certeza de que esa mariposa no había aparecido por azar. Era como si hubiera viajado desde muy lejos, no solo en distancia física, sino atravesando planos que no se ven, para llegar justo ahí, justo en ese momento, en el preciso latido en que ella necesitaba un recordatorio de que la conexión con su ser querido no se había roto. Observó sus alas y pensó en todo lo que debía ocurrir para que una oruga, que un día solo conocía la tierra y las hojas, aceptara envolverse en sí misma y disolverse por completo, confiando en que, tras ese aparente final, le esperarían nuevas formas, nuevas posibilidades. Esa transformación extrema no le parecía distinta a la muerte humana. Un abandono de lo conocido, un salto hacia lo desconocido, una entrega a un proceso que no puede comprenderse con la mente, solo con el alma. Mientras la mariposa danzaba suavemente en el aire, ella sintió que su presencia era una invitación a mirar la muerte no como un final absoluto, sino como un cambio de forma, un pasaje hacia otra vibración de la vida. Y aunque el dolor seguía allí, comenzó a convivir con un nuevo pensamiento, que quizás, al igual que la mariposa, su ser querido había desplegado unas alas invisibles que ahora le permitían volar libre, más allá de cualquier límite. Suscríbete al canal y sigamos explorando juntos los senderos sagrados del alma y la tierra. Continuamos. La tierra como mensajera. La tierra no habla con palabras, pero su lenguaje es más antiguo que cualquier idioma humano. Ella lo comprendía, aunque no siempre con claridad, porque la vida moderna nos ha enseñado a escuchar solo lo que es evidente, olvidando que hay mensajes que se reciben con la piel, con el pulso y con la respiración. Ese día, en medio del bosque, se dio cuenta de que cada elemento a su alrededor estaba participando en un acto sagrado. El suelo que crujía bajo sus pies, el olor a hojas húmedas que ascendía como un incienso natural, el suave destello del sol abriéndose paso entre las ramas. Nada parecía casual, todo formaba parte de un mismo pulso. La mariposa era solo la figura visible de un mensaje que la tierra entera estaba entregando. En las tradiciones chamánicas se habla de la Gran Madre como un ser vivo, un organismo consciente que escucha, responde y enseña. No es raro que en momentos de pérdida, un animal, un río o una nube adopten el papel de mensajero. Quienes han aprendido a leer sus señales saben que la tierra utiliza formas sencillas para transmitir verdades profundas. Una mariposa que aparece tras una muerte no solo simboliza transformación, también puede ser la forma en que la naturaleza confirma que la vida continúa fluyendo, aunque cambie de cauce. Ella recordó un pasaje que había leído en un viejo libro de sabiduría andina.
Cuando la tristeza te cierre los oídos, sal a caminar hasta que escuches el latido de la tierra. Entonces sabrás que no estás solo. Ese día, con la mariposa flotando cerca, sintió ese latido. No era un sonido, sino una presencia, una certeza de que la vida y la muerte forman parte de un mismo tejido, tejido que la tierra cuida desde siempre. En un instante de quietud, comprendió que no estaba únicamente observando a la mariposa. La tierra la estaba observando a ella. Su dolor no pasaba desapercibido. Formaba parte de un ciclo más grande que la contenía y sostenía. Y tal vez, pensó, eso era lo que el bosque quería mostrarle, que incluso en la pérdida hay raíces que permanecen y que esas raíces beben de una misma fuente que nutre tanto a los vivos como a los que han partido. El mensaje del alma en el vuelo de una mariposa. Mientras la mariposa continuaba su vuelo delicado entre los rayos del sol, ella sintió que cada aleteo era un susurro directo a su alma, un lenguaje que trascendía la razón y se anclaba en la sensación más profunda de su ser. No era un mensaje que pudiera leerse con palabras, sino uno que se percibía en la vibración del cuerpo, en la quietud del corazón, en la certeza silenciosa de que alguien, desde otro plano, estaba enviando un recordatorio de amor y presencia. En muchas culturas ancestrales se cree que el alma de quienes han partido puede regresar en formas naturales para guiar, proteger o simplemente consolar a los que quedan. Los pueblos originarios de México y Centroamérica hablaban de las mariposas como portadoras de espíritus, especialmente durante los rituales de memoria y los días dedicados a honrar a los difuntos. Para los celtas, la mariposa blanca era un símbolo de la pureza del alma liberada, que danza en libertad y recuerda a los vivos que la muerte no es un final, sino una transformación hacia otra forma de existencia. Ella, mientras observaba cómo la mariposa cambiaba de dirección con una suavidad imposible de imitar, comenzó a percibir la danza como un mensaje personal. Cada giro, cada pausa en el aire, parecía decirle que el amor que sentía por quien se había ido no se había perdido, sino que continuaba existiendo en otra frecuencia invisible pero accesible si aprendía a escuchar con atención y con el corazón abierto. Era un recordatorio de que las almas nunca desaparecen. Se despliegan, se transforman, se mezclan con el viento, la luz y el misterio que llamamos vida. Su mente, tan habituada al dolor y la ausencia, comenzó a comprender que esa mariposa no era solo un símbolo general de transformación, sino un canal directo de conexión espiritual. Cada movimiento llevaba un mensaje: estoy aquí y siempre lo estaré. No estás sola en tu tristeza. En ese instante, ella decidió cerrar los ojos y respirar junto con la mariposa. Sintió que su cuerpo, su corazón y su memoria se sincronizaban con la danza de aquel ser diminuto, comprendiendo que el duelo no es solo sufrimiento, sino también la apertura a un diálogo silencioso entre el alma que permanece y la que se ha ido. El mensaje de la mariposa no necesitaba palabras. Su vuelo era suficiente para recordar que el amor y la vida continúan, incluso más allá de lo visible. Prácticas ancestrales para sentir la conexión. Ella recordó las enseñanzas de los ancestros que hablaban de la tierra y sus mensajeros como un espejo de nuestra propia alma. En ciertos rituales chamánicos se recomendaba caminar descalzo sobre la hierba húmeda al amanecer, sintiendo la energía de cada raíz, de cada hoja, y escuchando los sonidos que nacen de la vida misma. Se trataba de un acto de entrega, de apertura,
Un momento en que la mente se aquieta y el corazón comienza a percibir lo que siempre ha estado allí, la red invisible que une a todos los seres vivos. Al sentarse bajo un árbol sagrado, ella cerró los ojos y respiró profundamente, como le habían enseñado los ancianos de diversas tradiciones. Visualizó la mariposa danzando a su alrededor y sintió que cada inhalación conectaba su interior con el exterior, su dolor con la energía vital que fluye en el bosque. Era un proceso lento y delicado. Cada respiración era un puente entre su alma y la memoria de quienes habían partido. Un recordatorio de que la vida no termina, solo se transforma. Los rituales ancestrales incluían también la escucha atenta del viento, de los ríos y del canto de los pájaros, porque en cada sonido la naturaleza dejaba una enseñanza. Aprender a reconocer estas señales era aprender a leer el lenguaje del universo, entender que los eventos y los encuentros inesperados, como el vuelo de una mariposa tras la pérdida de un ser querido, no son casualidades, sino guiños del espíritu que nos invitan a despertar. Al abrir los ojos, ella percibió que su tristeza ya no era un peso absoluto, sino una fuerza que podía guiarla hacia la reflexión y la gratitud. Cada práctica ancestral no solo fortalecía su vínculo con la tierra, sino que también le enseñaba a confiar en que la vida, la muerte y la transformación forman parte de un mismo flujo continuo. Fue entonces cuando comprendió que incluso en la rutina cotidiana, en los actos más simples, se puede hallar la misma profundidad espiritual que los rituales más antiguos. Un paso consciente, una mirada agradecida, un suspiro que reconoce la presencia de lo sagrado en cada instante. El silencio que habla. El silencio del bosque se volvió su maestro más cercano. No se trataba de la ausencia de sonidos, sino de una quietud plena que le permitía escuchar lo que siempre había estado allí. La voz del alma que se expresa a través de la naturaleza. Cada hoja, cada brisa, cada mariposa que se posaba cerca parecía contener mensajes que trascendían el lenguaje humano, revelando la interconexión profunda de toda la existencia. Ella comprendió que muchas veces el duelo y la tristeza bloquean la capacidad de escuchar, de percibir lo que el mundo ofrece en forma de símbolos y presencias. Sin embargo, al permanecer presente y consciente, comenzó a notar la sutileza de cada movimiento. La mariposa que llegaba justo cuando más necesitaba un mensaje, la luz filtrándose entre las ramas en un ángulo exacto, los sonidos del bosque formando un concierto delicado y constante. Todo se convirtió en una conversación silenciosa entre su corazón y el universo. En las culturas indígenas, el silencio se considera un portal hacia la sabiduría. Los ancianos enseñaban que solo a través de la quietud se puede comprender la voz de los espíritus y la esencia de los seres que nos rodean. Ella sentía que su duelo ya no era un obstáculo, sino un camino para aprender a escuchar de manera más profunda, a percibir la danza de la vida en su totalidad y a recibir los mensajes de amor que siempre llegan, incluso cuando no los esperamos. El silencio le enseñó también a valorar cada instante, cada respiración y a reconocer que cada ser que cruza nuestro camino, ya sea humano, animal o mariposa, puede ser un maestro disfrazado. Cada encuentro se volvió significativo, cada presencia un recordatorio de que el mundo es consciente y está dispuesto a comunicarse con quienes saben mirar y sentir más allá de lo visible. Al final, comprendió que escuchar el silencio no es un acto pasivo, sino un compromiso con la vida y con la memoria de quienes han partido. La mariposa que aparecía tras una muerte no era solo un símbolo de transformación, sino también la invitación del silencio para abrir el corazón y reconocer que todo está interconectado,
y que el amor nunca se pierde, solo se transforma. Renacer en conciencia. Después de horas de contemplación, ella sintió que algo dentro de sí había cambiado. El dolor seguía presente, pero había dejado de ser un peso absoluto. Ahora se mezclaba con un sentido profundo de gratitud y presencia. La mariposa que había aparecido como mensajera se convirtió en un símbolo de su propio renacimiento interior, un recordatorio de que cada transformación trae consigo luz y expansión. En la tradición druídica, se cree que los ciclos de la naturaleza reflejan los ciclos del alma: muerte, transformación y renacimiento. Ella comprendió que su duelo no era un fin, sino un paso más en ese ciclo eterno. Así como la mariposa debe abandonar la crisálida y confiar en sus nuevas alas, también ella debía permitir que su corazón se abriese a nuevas formas de sentir, a nuevas maneras de honrar la memoria de quienes han partido. Se dio cuenta de que cada gesto de conciencia y gratitud en la vida cotidiana se vuelve un acto sagrado. El aroma de la tierra después de la lluvia, el canto de un pájaro al amanecer, el roce del viento en la piel, todo se convirtió en un recordatorio de la continuidad de la vida y de la presencia de los seres queridos en otra frecuencia. Cada experiencia diaria, cada silencio y cada mariposa que cruzaba su camino eran oportunidades para renacer en conciencia y para reconocer que la muerte y la vida forman parte de un mismo tejido espiritual. En ese estado de profunda conexión, ella decidió integrar prácticas conscientes en su rutina diaria: caminatas silenciosas, respiraciones profundas, contemplación de la naturaleza y la observación de las señales que la tierra ofrece constantemente. Cada acto se convirtió en un ritual que reforzaba su vínculo con la vida, con los espíritus que la rodeaban y con su propia esencia interior. Al concluir su meditación, comprendió que el mensaje de la mariposa no solo era para ella, sino para todos quienes buscan consuelo y claridad en el duelo. La vida continúa y el amor que sentimos no desaparece, solo se transforma y se manifiesta en formas que podemos percibir si abrimos el corazón. La mariposa es maestra de transformación y puente entre mundos. Cuando aparece tras una muerte, es como si la vida misma te dijera: nada termina, todo se transforma. En su delicado vuelo, lleva consigo la sabiduría de los ciclos eternos, recordándonos que cada final es el preludio de un nuevo comienzo. Su presencia, frágil pero poderosa, susurra al alma que la muerte no es un abismo, sino un umbral hacia otra forma de existencia, un cambio de estado donde el amor y la esencia de quienes hemos perdido siguen vibrando en la danza invisible de la vida. Esta mensajera alada no solo simboliza el cambio, sino que encarna la promesa de continuidad. Al observarla, podemos sentir que el universo entero está conspirando para recordarnos que el espíritu trasciende el cuerpo físico. En cada aleteo, la mariposa parece trazar un mapa del alma, guiándonos hacia una comprensión más profunda, que el duelo, aunque doloroso, es también un espacio sagrado donde el corazón aprende a escuchar las señales de lo eterno. Ella nos invita a soltar el peso de la pérdida y a abrazar la certeza de que aquellos que amamos no se han ido, sino que han adoptado nuevas formas, tan etéreas y libres como las alas que la naturaleza les ha otorgado. La mariposa, en su simplicidad, nos enseña a mirar más allá de lo visible, a confiar en los hilos invisibles que conectan todos los planos de la existencia. Su aparición tras una muerte es un acto de amor cósmico, un recordatorio de que el tejido de la vida está hecho de transformaciones constantes.
Al contemplarla, podemos encontrar paz en la idea de que cada ser querido que parte se convierte en parte de un todo mayor, un susurro en el viento, una luz en el bosque, una mariposa que danza para recordarnos que el amor perdura. La mariposa es maestra de transformación y puente entre mundos. Cuando aparece tras una muerte, es como si la vida misma te dijera: nada termina, todo se transforma. Si esta enseñanza ha tocado tu corazón, suscríbete al canal y sigamos explorando juntos los senderos sagrados del alma y la tierra.